Shalom Abraha, muy bienvenidos a nuestro estudio diario, estudio de Daf Yomi, hoy preparándonos a la llegada de la fiesta de Shavuot, Bezrat Hashem, que será mañana por la noche. Estamos estudiando, llegando al final del capítulo octavo en Masejet Shabbat, Daf Pei Bet y Pei Bet, Aleph y Amud Bet. Vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar Leilun Ishmat de Rachel Cherkansky Bat Israel, Nishmatat, Terura, Bitro, Rahaim, Amén. Estamos empezando, vamos a poner el material donde están los dos puntos. Si lo encuentro, gracias. Aquí está. Vamos a empezar aquí, en los dos puntos, y sin más dilación, empezamos. Dice así, amarle Rabuna le Rabba Bere. Le dijo Rabuna a su hijo Rabba, Maitama, lo shechat kame de Rav Hizda. ¿Por qué no fuiste, no vas y estudias con Rav Hizda? Dimhadedan shemate. ¿Por qué? Porque Rav Hizda es un sabio que cuando se estudia con él te va a afilar, es decir, te va a hacer más inteligente. Amarle le respondió su hijo, Mai Isel Legabe, dice, ¿qué es lo que voy a aprender con él? De aquí, Azelna Legabe Motivli, Bemile Be Alma. Dice, ¿por qué? Porque cada vez que voy a estudiar con él, no me habla de palabras de Torah, me habla de cosas mundanas. Entonces, por eso no quiero ir a estudiar con él. Shamarli, porque ¿qué es lo que me dice? Mande a él, le beta quise, lo lite vejeria. Si aquella persona que va al cuarto de baño, hace sus necesidades, que no se siente de golpe, velo litraxe y que no haga mucha presión. ¿Por qué? Dejai, karkashta, atlat, shine yeti. ¿Por qué? Porque los músculos que hacen la fuerza son unos músculos que tienen formas de dientes, ¿sí? Y si viene a hacer mucha presión, puede causar un daño en estos músculos. Dilma mishtamta shine de karkashta. ¿Sí? No voy a hacer que se vengan a rasgar los músculos que tienen esa forma de dientes. Veate el de sacanay, y entonces se va a poner en peligro la persona. Amarle le dijo Rabuna, asik bejaye dibraita. Dice, esta persona, este sabio, ¿sí? En realidad se ocupa de la vida de las personas. Beatamar, bemile de alma. Y tú dijiste que son cosas mundanas, que son cosas que no tienen importancia. Con Sheken Zil Legabe, con más razón tienes que ir a estudiar con él. Es decir, estas cosas que te enseño son cosas que son muy importantes. Hay un Lefanab, una persona que tiene ante él guijarros y arcilla para limpiarse con ellos en Shabbat. Rabuna Amar, Rabuna dice, Mecanea Bistror, que se limpie con los guijarros, incluso que son muxé. Ve Mecanea Vejeres y que no lo haga con la arcilla. ¿Por qué? Porque es peligroso, dijimos, porque es afilado y se puede llegar a hacer daño con ello. Pero Rabjizda Amar, Rabjizda por su parte dice, Mecanea Vejeres, que se limpie con la arcilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se llama. La arcilla tiene un din, tiene una ley, tiene un nombre de Kelí, es un utensilio, y entonces no es muxé. Ven mecanear betzor y que no lo haga con los guijarros que no son utensilios y por lo tanto son muxé. Pregúntale a la Gemara sobre Rabuna. Mitibe, vamos a traer una veraitá que se va a poner a tu opinión. Hay un lefanabseror vejeres, una persona tiene ante él guijarros y arcilla para limpiarse con ellos en Shabbat. Mecanear vejeres, ven mecanear bistror, que se limpie con la arcilla y no lo haga con los guijarros. Y la veraitá es una tiyuvta de Rabuna, es decir, viene a oponerse, es una prueba contra lo que dijo Rabuna. Entonces responde la Gemara y dice, Targema Rafram Bar Papa, Kame de Rafhizda, Aliba de Rabuna. Es decir, ante Rabuna
hay que decir que esta bereitá fue dicha be onge kelim, sheem, que son halakim, son partes y no entran eh, en las partes donde tiene que limpiar. Es decir, ¿cómo respondemos esto? Cuando explicó esto Rafram Bar Papa delante de Rav Hizda, lo dijo en nombre de Rabuna. ¿Por qué? Porque estaba hablando del jerez. ¿De qué está hablando? Está hablando de la arcilla de las asas de los utensilios. Entonces, por un lado no tiene Torat Keli, no se llama un Keli. Y por otro lado, el asa, ¿por qué se prefiere utilizar el asa? Porque el asa sí que entra ahí donde hay que limpiar en el lugar adecuado. Una persona tiene ante sí, dijimos, guijarros y hierbas. ¿Para qué? Para limpiarse con ellos. Rav Hizda de Rav Hamnuna. Hay una discusión entre Rav Hizda y Rav Hamnuna sobre este aspecto. Dice Hadamar, uno de ellos dice, Menakeach Bitzror, Menakeach Beasabim, que se limpie con los guijarros y no con las plantas. ¿Por qué? Shun Asabim, Hotkim, Umazikim Levesaro, porque esas plantas, lo que va a pasar es que van a causar, a rasparle y a hacerle daño a la piel. Bien, ay, me olvidé de poner esto así, perdón, un segundito. Ahora sí. Le van a hacer daño en la piel. Epa. Sigue. Dejad amar. Y el otro sabio dice, Mekaneach beasabim, Mekaneach bizor, que se limpie con las hierbas y no lo haga con los guijarros. ¿Por qué? Porque el ceror, los guijarros, no son lisos y causan más daño todavía. Entonces pregunta la Gemara y dice, Mitibe, Shaninu, estudiamos en una vereitá, a Mekaneach bedabar shaur sholetet bo, es decir, alguien que se limpia con algo que es combustible, es decir, que el fuego puede quemarlo. Shinav atachtonot, es decir, el lugar donde está el pia tabaat, es decir, el recto, no shurot. Entonces esa parte, esos músculos se debilitan. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Amar ejad. Entonces, ¿cómo es posible? Perdón, ¿cómo es posible que uno de los dos que están aquí en discusión dijo que se limpie con asabim, con hierbas? Responde la Gemara y dice, lo calla, no hay dificultad. Es decir, uno habló que se limpie con una vereitá, está hablando el que se limpia con hierbas secas, es decir, aquello que sí que se puede quemar y que es perjudicial, y otro dijo con hierbas que están todavía húmedas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como están húmedas, el fuego no las puede consumir todavía, porque el fuego no va a prender, ¿sí? Y entonces sí que estaría permitido limpiarse con ellas. Sigue la Gemara y dice, Anisrach lefanot benonifne. Una persona tiene necesidad de ir al baño. Alguien está pintando en mi. Una persona necesita evacuar y no consigue evacuar, Rav Hizda ve Rabina. Hay una discusión entre Rav Hizda y Rabina. Hadamar ruach ra'a sholetet bo, es decir, ¿qué es lo que pasa? Uno dice que tiene mal aliento. ¿Sí? Hadamar ruach zuhama sholetet bo. Es decir, no es que no puede, sino que uno que tiene necesidad de evacuar y no evacúa, se aguanta, se retiene, entonces hay una discusión. Uno dice que va a tener mal aliento y el otro dice que va a salir mal olor de él, todo su cuerpo va a dar mal olor. Bien, entonces Tania se enseñó en una vereitá que mande a Amar Ruach Zuhama Sholetetbo. Hay una vereitá que va en ese sentido, que apoya ese sentido. Anistrar que va a Ogel, una persona que necesita hacer sus necesidades y a pesar de ello come, domele tanosh y sikuhu al gabefro. Se parece a un horno
que lo prendieron el fuego en él cuando todavía tenía las cenizas de la vez anterior. Zoi tejilat ruach duama. Y ese es el origen de ese mal olor que desprende el cuerpo. Sigue la Gemara y dice, Ustrach lifanot, bueno yahol lifanot. Es decir, una persona que tiene que evacuar, pero no consigue evacuar. ¿Por qué? Porque su recto no se abre. Amar Rav Hizda, decir Rav Hizda, ¿cuál es el consejo que te da? Ya'amod veyeshev, ya'amod veyeshev. Es decir, que se levante y se siente, se levante y se siente. Hasta que a lo mejor este movimiento va a estimular que se abra su recto. Rav Hanan, Rav Hanan de Nahardea, de la ciudad de Nahardea, dice, Istalek Lizdadin. Es decir, que si intenta hacer sus necesidades en esta esquina del cuarto, que se vaya a la otra esquina, que camine de un lugar para otro. Y eso a lo mejor va a estimular su intestino. Rab Amnuna Amar, Rab Amnuna, ¿cuál es su consejo? Yemashmesh bitzor beotomakom. Es decir, que trate de estimular ese lugar, es decir, su recto, con un guijarro. Perdón. Rabanán Hambre y los sabios dicen, su consejo, ¿cuál es? Y así agdato. Es decir, que aparte su pensamiento de eso. Amarle Rabaja, Bere de Rabashi. Le dijo Rabaja, el hijo de Raba, a Rabashi. Kosheken de Himasar date lo mifne. Dice, espera, ¿cómo que aparte su pensamiento de eso? Si aparte su pensamiento de lo que de que va a hacer sus necesidades, seguro que no va a conseguir hacerlo. ¿Sí? Pues Amarle, como le respondió Rabashi, dice, no, la intención de los sabios no es eso. Es Sheyasiach dato mi debarim ajerim, es decir, que aparte su pensamiento de otras cosas. Porque al estar pensando en otras cosas no consigue concentrarse en lo que está haciendo y por eso no consigue evacuar. Amar Rabbi Yirmiyah mi difti, dijo Rabbi Yirmiyah de difti, le didi hazi li hahu tamaya, tayaa. Yo una vez vi un Ishmaeli que no conseguía hacer sus necesidades. De Cam Beyativ, de Cam Beyativ. ¿Y qué es lo que hizo? Se levantó, se sentó, se levantó, se sentó. Ad Dishpach, que quedará. Hasta que empezó a evacuar sus necesidades como una olla que se vacía. Es decir, que lo soltó todo de golpe y en abundancia. Muy bien. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Tanur Rabanán. Aquí estamos. Tanur Rabanán. Enseñaron nuestros sabios en una veraitá. Anignaz de ciudad que va. Una persona que va a comer en una comida. Y alej ese peamim. La distancia de Arba a Mot al Arba. Es decir, una persona que quiere entrar, va a entrar a una comida y no quiere en medio de la comida tener que levantarse a hacer sus necesidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el consejo? Que camine 10 veces la distancia de 4 amot por 4 amot. Veámosle, y algunos dicen que ande Arba Peamim 4 veces la distancia de Eser amot por Eser amot, de 10 palmos por 10 palmos, 10 codos, perdón. ¿Por qué? Porque el caminar, ¿sí? Ayuda a que el intestino se ablande. Entonces, cuanto más distancia camine, más le va a ayudar. Y por eso la otra opinión son una distancia más grande. Benifne, y entonces en ese caso va a llegar a poder evacuar. Benignas, Veyeshev Incomo, y entonces se va a sentar a comer en la ciudad en su lugar. Muy bien, llegamos a la última Mishnah del capítulo, como veis. Y seguimos hablando de los mismos temas. Dice Shiur, es decir, la cantidad de una persona que saca jerez, es decir, arcilla, es que deliten ben fatzim lejavero, es decir, para poner entre las vigas, entre una viga y otra viga. Libre Rabbi Yehuda, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dice, Shiur jerez, que la cantidad de arcilla que se puede sacar, que de la tot bo et aur, es decir, para poder tomar una brasa que está ardiendo. Es decir, con esa arcilla la pone así y la saca del lugar donde está la brasa y ahí apoya la brasa.
Muy bien, ¿cómo sigue la Mishnah? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi por su parte dice la cantidad de arcilla que se puede sacar, que debe caber bo rebe'it, es decir, como para poder recibir, contener un rebe'it de un líquido. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, a Falpiche en Reayale Dabar, a pesar de que no hay una prueba para esto que estamos diciendo, de que el shiur de Jerez es para poder tener una brasa en él, y con Makom déjerle Dabar. De todas formas, hay algo que nos recuerda esto, una alusión de aquello que dice el versículo, lo imatze bim gitato Jerez lachtot esh mi yakud. Es decir, que la importancia del Jerez es cuando hay en ella como para sujetar una mastá, como para hacerlo como si fuese una pala para poner en ella brasas. Amarle Rabiosi, le dijo Rabiosi, Vejí, ¿y acaso Misham Rayad, ahí tienes una prueba? Porque el final del versículo trae una prueba para mi opinión. ¿Sí? Velachsof Maim Migebe, es decir, el final del versículo está hablando de que esa arcilla va a contener agua. Entonces, así es como queda la Mishnah. ¿Qué es lo que dice la Gemara? La Gemara dice, Ibai Eleu, Shiura de Rabbi Meir Nafish o Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Es decir, ¿cuál es la pregunta? ¿La medida que trae Rabbi Yossi Rabbi Meir es más grande o la que trae Rabbi Yossi es más grande? Entonces dice la Gemara, Mistabra, Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Parece lógico pensar que el Shiur de Rabbi Yossi, es decir, un Revi'it, poder contener un Revi'it, parece lógico pensar que son más grandes. Umikra, Shiura de Rabbi Meir Nafish. Aparece una dificultad del versículo, porque aparentemente la cantidad de Rabbi Meir, es decir, para poder hacer una pala, para poner el fuego en él, parece que es más grande que el de Rabbi Yossi. Dice al Kadata, Shiura de Rabbi Yossi Nafish, porque si vienes a pensar que la cantidad de Rabbi Yossi es mayor, la yetle bemana zutra. Entonces, ¿qué dice? Dice, van a recibir una kelalá que ni siquiera va a poder encontrar un trozo pequeño de jerez para poder sacar una brasa del fuego. Voy a dar la yetla, bemanarraba, y después va a tener una kelalá, ¿sí? Pejuta, shelo yiye lahem keli gadol yoter sheefshar lekabel momaim, que entonces ni siquiera tengas tampoco un utensilio para poder contener en el agua. Yare en derech hamekalelim lekalelkan. Y entonces las personas que vienen a maldecir a las personas no lo suelen hacer de esta manera. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Abaye dijo al valle, Magniti Nami, también así se enseñó en una Mishnah, Lachtot Esh Mikida Gedola. Es decir, aquello que dijo Rabbi Meir en la Mishnah, para poder hacer una pala, para sacar una brasa del fuego. La intención es para tomar una brasa de un fuego grande. Incluso una brasa pequeña necesita un trozo de arcilla grande, ¿sí? Para que no te quemes con él. Ahora, el shiur, la cantidad esta, es más grande que el shiur del jerez de la arcilla para poder recibir un revi'it de un líquido, como nosotros hemos entendido del versículo. Entonces pregunta la Mishnah, estudiamos en nuestra Mishnah y dice Rabbi Yossi Omer Misham Raya. Dice, ¿acaso de ahí tienes una prueba? ¿Sí? Vale, aquí Shapir Kamar le Rabbi Yossi le Rabbi Meir, es mejor lo que le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Meir, que se entienda el pasuk, que también el trozo de arcilla, como para contener un revit de líquido, ese es el shiur raúl. ¿Y cuál es la svara de Rabbi Meir? ¿Por qué Rabbi Meir piensa así? Responde la Gemara y dice, Rabbi Meir, lo mi valle que ama. Rabbi Meir opina que el Naví dijo las palabras, Bederech en Sarich Lomar, es decir, no hay que decir, Ainu, Shelom mi valle, en Sarich Lomar, no hay que decir,
Midi de Hashiv leinish de lo lishtekachle, que esta cosa que es importante para las personas, es decir, un utensilio de arcilla que puede sacar una brasa del fuego, lo yimseu, no lo vais a encontrar, el afilu midi de lo hashiv leinish lo lishkachatle. Entonces, incluso una cosa que no es importante para las personas, como un utensilio de arcilla que puede contener solamente un reviit de un líquido, también esto tampoco lo vais a encontrar. Ubejolofen, y de todas formas, un utensilio de arcilla que es tan importante para la persona, es únicamente cuando tiene la posibilidad de sacar con él una brasa del fuego. Adran alaj, amotzillain, Adran alaj, amotzillain, volveremos a ti, perek amotzillain, bezrat Hashem. Muy bien, empezamos el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, capítulo 9, comienza hablando de temas de pureza e impureza y de Avodat Zará. Y dice así, dice nuestra Mishnah, Rabbi Akiva dice nuestra Mishnah, nos habla sobre la ley, la ley de la impureza de algo que es Avodat Zará, es decir, algo que sirve al culto idolátrico. ¿Sí? ¿Acaso se impurifica por contacto y por transportarlo u otros tipos de impureza que hay? Dice la Mishnah, Amar Rabbi Akiva, Menaim la Avodat Zará, Shemetamea Bemasa. ¿Cómo sabemos que la Avodat Zará, aquello que sirve a la idolatría, impurifica a la persona cuando la persona lo carga? Es decir, de la misma manera que una persona que carga algo que se no sea, es decir, impurifica a la persona cuando transporta este objeto, cuando lo carga sobre él, aunque no le esté tocando, es decir, esta bodadera está dentro de una bolsa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Dice Rabbi Akiva, que nida, de la misma manera que la mujer que está nida, que también impurifica con el cargar. Sheneemar, porque está dicho en cuanto a la bodadera, Tizrem kemo dava se tomar la. Es decir, dice el versículo, Tizrem, es decir, apártate de ello, como de la dava, como de la mujer que está soltando su sangre menstrual, sé tomarlo y sal y dile a él. Es decir, que en el futuro te va a repugnar tanto la boda zará como la excreción, como la sangre que sale de una mujer nidá. Y entonces vemos aquí que está haciendo un nekesh, está uniendo, está relacionando la boda zará con la mujer nidá. Y por eso aprendemos. Y dice, manida metamea bemasa. Y de la misma manera que la mujer nidá impurifica por cargar, afa boda zará metamea bemasa. Entonces también la boda zará impurifica de esa misma manera. Muy bien, nos dice la Gemara, dice Tnanatam, se enseñó ahí en una veraita, perdón, en una Mishnah, en el tratado de Avodat Zará. Misha ya beto samuch la Avodat Zará, una persona que tiene su casa pegada a un lugar de Avodat Zará. Es decir, que tiene una pared de su casa que es común con un lugar donde se hace idolatría. Benafal, y ese muro se cayó. Azur Rimnoto, está prohibido reconstruirlo. ¿Por qué? Porque la Avodat Zará va a tener provecho de ese muro que lo va a construir. Quetzat, ¿cómo es este caso? Quetzat ya sé cómo va a hacer para no tener su casa sin un muro. Dice, con es decir, Magniskir bebeto, es decir, construye un muro más dentro de su casa. Es decir, letoch shelo arba amot, es decir, se retracta 4 amot, 2 metros para adentro, y ahí construye un nuevo muro. Ubone, es decir, dijimos, construye. Seguimos en el Amud Bet y dice, allá shelo la boda zará. Muy bien, en este caso, en el cual el muro es tanto suyo como de la boda zará, es decir, es un muro compartido. ¿Cómo hacemos? Nidon mersa al mersa. Es decir, vamos a calcular la mitad y la mitad.
Es decir, la mitad del espacio del muro, digamos que el muro tiene 40 centímetros, 20 centímetros son de la Avodat Zará, 20 centímetros son tuyos. ¿Sí? חצי שטח ששייך לו נכלל ב-400, לפי שחייבוהו חכמים להרחיק 400 משלו. ולכן החצי על שטחו נכלל 400. Es decir, cuando va a calcular esos 4 amot que tiene que meterse para dentro de su casa, van a estar dentro del cálculo de los 4 amot los 20 centímetros que pertenecen a su parte del muro. En el otro caso, en el que no hay esta shutafut, entonces ahí directamente él tiene que echarse para adentro desde donde acaba el muro. Ahora dice, Abanabe, Tzabe, Frab, Veafrab, Metameim, Kesheretz. Sigue la Mishnah en la Masajet Avodat Zará y dice que las piedras, las maderas y el polvo de ese muro que se cayó impurifican como un sheretz, como un reptil. ¿Sí? Sheneemar, como está dicho en la Torá, Shaketz te shaketzenu. Shaketz es que será algo repugnante. ¿Sí? Es del lashon, del mismo lenguaje de sheretz. Shaketz viene del lenguaje de sheretz. Rabbi Akiva Omer, por su parte, Avodat Zará metamea que nida. Dice, no, la Avodat Zará impurifica como la nida. Que impurifica también cuando se carga. Sheneemar, como dice el Naví, sobre la Avodat Zará, Tizrem kemo dava. Es decir, que en el futuro os vais a apartar de la Avodat Zará como os apartáis de la nida. Entonces ahí estamos viendo que hay una relación entre la Avodat Zará y la nida. Y por lo tanto, manida metamea bemasá, igual que la nida impurifica por cargar, ¿sí? Af Avodat Zará metamea bemasá. Entonces también la Avodat Zará impurifica de esa manera. Explica la Gemara y dice sobre el pasuk Tizrem kemo dava. Amar Raba Tizrem de Amar Kra, es decir, este Tizrem, esta palabra Tizrem que mencionó el versículo, es decir, Nachrinhu minach, es decir, Yiye menukar mimeja, es decir, que sea para ti kezar, como un extraño. Sé tomarlo, entonces ve y dile, es decir, no es sal y dile, sino y canés al tomarlo. Es decir, que no entres en la Avodat Zará, no hagas entrar la Avodat Zará a tu casa. Explica la Gemara y dice sobre esta discusión entre el Tanakama y Rabbi Akiva, entre el primer sabio de nuestra Mishnah y Rabbi Akiva. Esto se basa en una machloket entre los emoraim, entre los sabios de la Gemara. Dice Beamar Rabba Bemasa. Rabba dice que la Avodat Zará impurifica en el hecho de transportarla. De Kule Alma lo pligue. En realidad nadie está en discusión sobre esto. Ya sea los sabios, ya sea Rabbi Akiva, no discuten. ¿Que impurifica? Todo el mundo está de acuerdo que la Avodat Zará impurifica. Deja itkash le nida. ¿Por qué? Porque la Avodat Zará fue equiparada con la nida, que impurifica al cargarla. Kipligue, ¿dónde está la discusión? Beeben mesama, en una piedra que se llama Eben mesama. ¿Qué es una Eben mesama? Una Eben mesama es una piedra que está apoyada sobre columnas o sobre yetedot, sobre listones. No sé si es listones la palabra. ¿Sí? Y bajo ella se encuentran utensilios. Sobre esta piedra se siente una mujer que es nida. Entonces va a impurificar también los kelim que están debajo, los utensilios que están debajo, incluso que ella no tocó estos utensilios. Y no hay ningún tipo de unión entre ella y los utensilios. Y a pesar de ello se impurificaron. ¿Por qué? Lo aprendemos del versículo. De todo lo que esté debajo de esta persona, entonces también se va a impurificar. Afilu sheena nogat bakelim nidmeu. Incluso que no tocó estos utensilios sin purificar. Y sobre esto es lo que están discutiendo los sabios y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sabar que nida, es decir, Rabbi Akiva opina que la ley también es como la nida. ¿Sí?
en cuanto a la bodazara, también con una Eben Masá se impurifica como una nida. Marina nidmea Beben Masá, afa bodazara nidmea Beben Masá. De la misma manera que la nida impurifica a través de una Eben Masá, esta que hemos visto, también la bodazara, si yo tengo una piedra grande sujetada sobre listones o sobre pilares, columnas, y sobre esa piedra grande yo pongo una bodázara, entonces todo lo que está debajo también se va a impurificar, al igual que si una nidá se hubiese sentado sobre esa piedra. Bien, podría ser a lo mejor un banco de piedra, ¿verdad? Hay un banco de piedra que está apoyado, es una piedra grande que está apoyado sobre dos piedras para hacer los pies del banco. Bien, si hay algo debajo de ese banco y se sienta una mujer nidá, en principio lo que hay debajo también se impurificaría. Ahora, lo que nos está diciendo Rabbi Akiva es, de la misma manera que la mujer nida impurifica lo que hay debajo, la bodazara también impurifica lo que hay debajo, es decir, que si alguien apoya sobre ese banco un objeto de bodazara, entonces también todo lo que hay debajo se impurifica. Verabanan y los sabios, sabre, que sheretz. Los sabios por su parte opinan, piensan que la impureza es como el sheretz, como un reptil. Es decir, más sheretz lo metame beeben mesa'a, afa bodazara lo metamea beeben mesa'a. Dice, y de la misma manera que un reptil no impurifica con una piedra mesa'a, tampoco la bodazara impurifica de esa manera. Entonces pregunta la Gemara, Ula Rabbi Akiva, y para Rabbi Akiva Shesover, que piensa que la bodazara metamea también impurifica con una eben masa'a, lema y el jeta. ¿Cuál es la ley que aprende? De aquello, sheitkash abodazara de sheretz, de aquello que la Torá unió y conectó la impureza, la abodazara con el reptil, porque dijo shaketz te shaketzenu. Entonces responde la Gemara y dice, esa unión la necesita ¿para qué? Para aprender del sheretz. Lim shameshea, es decir, de aquello que viene a servir para enseñarte que los utensilios, que no son ellos mismos la bodazara, sino que son algo que viene a servir para la bodazara, no se parece a la bodazara en sí. Y aprendemos del sheretz que no impurifican de masá, velo beeben masá, el abeneguía. Es decir, los utensilios que sirven para la bodazara no impurifican al cargarlos o al tocarlos. Perdón, o sobre una piedra que está, si están por debajo de esa piedra. Pero sí que impurifican por el contacto. Bien, por ejemplo, uno va a una iglesia y en la iglesia hay una de estas velas que se pone. Esa vela es un objeto que sirve a la idolatría. No es una idolatría en sí, es algo que sirve a la idolatría. Entonces, la vela en sí, si yo la cogiese con una pinza, no me estaría impurificando. ¿Bien? O si yo la pusiese debajo de un banco y me siento en ese banco, tampoco me estaría impurificando. O lo que hay debajo del banco. No, perdón, la pusiese sobre un banco y pusiese algo mío debajo del banco, no se impurificaría. Pero en cambio, si yo cojo la vela con la mano, me estaría impurificando, porque es un objeto que sirve a la idolatría. Y el objeto que sirve a la idolatría para Rabbi Akiva se aprende por la similitud con el sheretz que impurifica por contacto. Entonces pregunta la Gemara y dice, Ule Rabbi Akiva, esto dijimos ya, perdón. Ule Rabanan, ahora para los sabios. ¿Sí? Que dice que la bodazara no impurifica en la Eben Mesama. Lema y Jeta, Itka Shabodazara Nida. Entonces, ¿para qué ellos necesitan que la Torá unió los conceptos de la bodazara con la mujer Nida? Se responde a Gemara y dice, el Masá, para todo lo que tiene que ver con cargarlo, para decirte que impurifica por transportarla. Y entonces pregunta a Gemara y dice, Inken, si es así. Veloksha Rahamana, que la Torá haga una unión entre la bodazara únicamente con la nevela. ¿Qué es la nevela? Es un cadáver de un animal que la nevela sí que impurifica por masá, vemetamea, mesa'a. Es decir, la nevela, un cadáver de un animal, impurifica si lo transportas, pero no impurifica si está puesto sobre una piedra y debajo hay algún objeto. Entonces, ¿por qué la unión para los sabios entre el concepto de impurificar por transportar se tomó de la mujer nidá y no se tomó de la nevela?
¿Por qué? Porque el problema ¿cuál es? Que la mujer nidá tiene dos partes. Una parte que es el cargar y otra parte que es la Eben Mesaá, esta piedra. La Nevelá solamente tiene el transportar. Pero si la Torah solamente hubiese querido equiparar la ley de la impureza de la bodazara con el hecho de que está prohibido, o sea, si te impurificas al cargarla. Entonces, que hubiese hecho la equiparación con la Nevelá y no con la mujer nida. Entonces dice, Enajinami, Behemet, yo y Jolim la mi nevela, dice, efectivamente se podría haber aprendido de la nevela. Ela, pero, ¿sí? Se aprende de nida, ¿por qué? Porque se aprende otra cosa más. Dice, manida, ena, levarim. Dice, de la misma manera que la mujer nida, que el miembro, perdón, de una mujer nida, no impurifica por nida, sino únicamente como tumat met, a causa de Eber Minahai, por causa de ser un miembro de algo que está vivo. Es decir, si Hal de Shalom, eh, una mujer que está en Nidá pierde un brazo, y ese brazo no impurifica por Nidá, sino que impurifica por Eber Minahai, es decir, Tumat Met. Afa Bodazara, Ena Levarim. Entonces tampoco la Bodazara impurifica en partes. Es decir, que si yo tengo un objeto de la Bodazara que está cortado en trocitos, no impurifican los trocitos en sí. Muy bien, Suárez la Gemara, pregunta la Gemara a los sabios que piensan que en la Nidá, eh, que opinan que de la Nidá se aprende que, que la Bodazara no impurifica por partes. Si es así, el ha de bae, ¿sí? Aquello que traemos más adelante, que dice Rafhama Barguria, y pregunta, ¿Ima Bodazara yeshna levarin o ena? Levarin, que él viene a preguntar justamente esto, ¿acaso la Bodazara impurifica por partes o no impurifica por partes? ¿Sí? Entonces, ¿qué deberían haber dicho? Tipshot le meha, que le hubiesen traído la respuesta de aquí, de nuestra sugia, de la Rabanán en Alevarim. Es decir, que según la opinión de los sabios, la Bodazara no impurifica por partes. Responde la Gemara y dice, Rabhama Barguria lo nistapek leshita Rabanán el aliva de Rabbi Akiva baele. Es decir, Rabhama Barguria no opina como los sabios, no sigue la opinión de los sabios, sino que sigue la opinión de Rabbi Akiva. Bien, entonces sigue la Gemara y dice, Rabbi Elazar Amar, perdón, me he olvidado de pasar esto para abajo. Rabbi Elazar, estamos aquí. Dice Rabbi Elazar, Amar, Rabbi Elazar dice, Beeben Mesama de Kule Alma lo pligue. Es decir, con esta piedra que tiene debajo los objetos y sobre ella una mujernidad o abodazara, todo el mundo está de acuerdo, no hay discusión de lo metamea que no transmite la impureza si es una abodazara lo que hay encima. ¿Por qué? Porque opinan que es como la impureza del reptil que no impurifica por la Eben Mesama. ¿Dónde está la discusión entre Rabbi Akiva y los sabios? Ve más en el hecho de cargar la bodazara. Rabbi Akiva sabar que nidá. Rabbi Akiva piensa que la impureza de la bodazara es como la impureza de la nidá. Manida metamea ben masá, a favor de la metamea ben masá. De la misma manera que la nidá impurifica por cargar, también la bodazara impurifica por cargar. Rabanán sabe que Sheretz y los opinan que es como el reptil. Y dice, Masheres lo metamea bemasa, de la misma manera que el reptil no impurifica por transportarlo. Fabodazara lo metamea bemasa, entonces tampoco la bodazara impurifica por transportarla. Y pregunta la hermana de Rabbi Akiva y Rabbi Akiva, ¿sí? ¿Cómo hace le mayirjeta itkash lesteret? ¿Por qué fue necesario entonces que la Torah equipare a la bodazara con el reptil en cuanto a la impureza? ¿Para qué? Para aquellas cosas que vienen a servir a la bodazara. No la bodazara en sí, sino lo que viene a servir. ¿Sí? Y pregunta la Gemara, Rabanán, y los sabios que opinan que la bodazara no, perdón,
que la bodazara no impurifica por cargarla. Le mayit kashle, le nida. Entonces, ¿para qué fue necesaria que la Torá la equipare con la mujer nida? Dice, manida ena levarim, afabodazara ena levarim. Es decir, que de la misma manera que la bodazara, perdón, que la mujer nida no impurifica si sus miembros están separados de su cuerpo, entonces tampoco la bodazara impurifica si está cortada en trocitos. Perdón, veo ahora que hay una pregunta. Ok, entonces, ¿cómo se purifica? De la misma manera que se purifica, es decir, si estamos diciendo que la bodazara impurifica como una mujer nida, entonces hay que tener en cuenta que para purificarse hay que hacer igualmente, es decir, hay que esperar 7 días y después pasar al mikve. Bien, espero que haya respondido a la pregunta. Muy bien. Entonces, para acabar, vamos a ver unas últimas líneas de la página P Gimel, de la siguiente, y entonces pregunta la Gemara y dice, Rabbi Akiva que opina según que trae según su opinión, según la opinión de Rabbi Elazar, que la mujer nida, aprendemos que impurifica bemasá, veloe mesama, que impurifica por cargarla, pero no por una piedra mesama. Lemay el geta itkash le nida le masá. ¿Por qué fue necesario que la Torá relacione la impureza, perdón, la bodazara con la mujer nida en cuanto al hecho de transportarla? Entonces, dice, loca, Shia, la nevela, que en realidad haga esa unión con la nevela. Entonces dice, en Ajinami, dice, efectivamente sí se podía haber hecho esta unión con la nevela. Ela, pero ¿por qué lo unió con la impureza de la nida? Manida en alevarim, a fabodazara en alevarim. Dice, de la misma manera que la bodazara no impurifica por partes, la bodazara tampoco impurifica por partes. Pregunta la Gemara para acabar. Si aprendemos de la nida que no impurifica por partes, ela hadeba rafhama barguria abodazara yeshna levarim o ena levarim. Tipshot le meha. Aquello que preguntó Rafhama Barguria sobre si la bodazara impurifica por partes o no impurifica por partes. Que lo hubiesen respondido de aquí, ¿sí? Benle Rabanán, Benle Rabbi Akiva, de Ena Levarim, ya que vemos de aquí que, según la opinión de Rabbi Elazar, ya sea para los sabios o ya sea para Rabbi Akiva, no impurifica por partes. Se responde la Gemara y dice, Rafhama Barguria no explica la Mishnah según la opinión de Rabbi Elazar, sino que lo hace como Rabba Matne, es decir, lo explica como Rabba. Ubaele, y entonces tienes la duda, viene a preguntar al Iba de Rabbi Akiva, según la opinión de Rabbi Akiva, y según su opinión, ¿por qué fue unida la bodazara con la mujer nida? Para enseñarnos que impurifica con una piedra mesama. ¿Sí? Y entonces no se puede excluir lemaet minida sheena levarim. No se puede venir a excluir o aprender que la unión se hace, ¿por qué? Por el hecho de que no impurifica por partes. Y por eso es necesario después que Rafhama pregunte que cómo se sabe que la bodazara no impurifica por partes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí concluimos nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, estudiaremos la página Pei Gimel y nos prepararemos para la fiesta de Shavuot, que tengamos Besorot Tovot, tengamos un día excelente y Bezrat Hashem nos vemos mañana.